Muchas gracias, estimado Cristian. Es un honor, como siempre, ser invitado a estos paneles tan interesantes, más con eminencias de la talla del doctor Alberto Patiño, del doctor Javier Saldaña, que además de ser grandes estudiosos en estos temas, pues son unos comprometidos con esta causa, con una convicción muy interesante y en la cual coincidimos en muchos aspectos. Yo agradezco mucho, les voy a compartir la pantalla, unas breves láminas que nos guiarán en un aspecto. Yo en estos pocos minutos aprovecharé para poder abordar este contexto de la amenaza del aborto y la libertad religiosa, porque en un conjunto separado tiene algunas diferencias, las cuales los grupos que pretenden hacer de esto una realidad, que pretenden modificar las normas, transformar las instituciones en pro de sus supuestas causas, pues se ve de manera diferente cuando solo se aborda desde el concepto en el aspecto de vida, aborto como tal, el aspecto de libertad religiosa, pero cuando hay un cruce entre la pretensión de hacer normas obligatorias que pasen por encima de estos derechos de libertad, entonces vemos convocados otros aspectos de libertades. Entonces, comparto mi pantalla. Un segundo para poderla. Ahí estamos. Ahora sí. Y listo. No sé si ya observan mi pantalla. Entonces, en el contexto central hablamos de la amenaza del aborto y la libertad religiosa. Un tema que de suyo es muy importante, sobre todo hoy en día que empiezan a haber mecanismos y circunstancias respecto de intereses, lobbies, organizaciones, acciones específicas que se encuentran perfectamente coordinadas. Ahorita que hablaba de esto, recordaba de un libro que ha hecho un análisis muy interesante el doctor Patiño, Marionética, que habla de todos estos elementos desde el concepto de los elementos internacionales, de las instituciones, de la propia ONU, cómo se empieza a transgredir, cómo se empieza a generar una dinámica en el cambio inclusive del discurso, del lenguaje, de la conceptualización. Hace unos días revisaba que una legisladora federal presentaba una iniciativa a la Cámara de los Diputados para reformar un conjunto de artículos y ahora entonces pretende dividir la Cámara de los Diputados en Cámara de Diputadas y Diputados, de legisladores y de legisladores, de senadoras y senadores, que en un contexto pudiera parecer inocuo, en el contexto de supuesta determinación de inclusión. La realidad que, aunque en estos aspectos, concretamente en el ámbito legislativo, no genere ninguna complicación, la realidad es que empieza a abrir la puerta para que otros grupos avesados, interesados, que están organizados en este contexto, empiecen a realizar modificaciones en torno a esto. Entonces, a veces las iniciativas de los legisladores que aisladas pueden parecer sin importancia, dejan la puerta abierta a aquellos que están buscando cualquier rendija para modificar las normas, modificar las instituciones, para, como coloquialmente se dice, llevar agua a su molino. Con lo primero que yo quiero empezar es vida y libertad religiosa, derechos fundamentales esenciales. Sin ellos, el ser humano no puede ser ser humano. Sin ellos, el ser humano no puede desarrollarse de manera integral. Sin ellos, pues no hay que hablar de derechos. Y empiezo por el primero, vida. Si bien es cierto que la doctrina en general no encuentra un mecanismo para determinar superioridad de un derecho sobre otro, porque no lo existe como tal, pues entendemos el contexto de la vida como el derecho de todos los derechos. Si no hay vida, si no hay ser humano, si no hay el elemento que es el generador de la protección de esos derechos, pues poco habría que centrarse en si alguien que no existe o que no tiene vida, habría que respetarle libertad religiosa, habría que respetarle otros tipos de libertades, habría que respetarle igualdad. Simple y llanamente no existe. De tal manera que la vida es primigenia, la vida es sustancial, la vida es el elemento fundante del ser humano, por supuesto, y pareciera que pudiera estar diciendo verdades de perogrullo, pero en el contexto del debate,
hemos olvidado lo práctico. Yo diría, quizá, el contexto del derecho natural, pero se ha perdido inclusive de hablarle a las cosas por su nombre como tal. Y si no hablamos de ese derecho natural, sí hablamos de una integración. Algunos todavía les da temor también decir naturalismo, pero hablando en circunstancias, hablamos de razón práctica, de razón de argumentación práctica. Hablamos de elementos sustanciales del propio derecho. Y en este mismo contexto está integrado la cuestión de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Ya tuvimos un foro donde hablábamos sobre qué era lo importante de que se respetara la libertad religiosa como tal. Si era un elemento verdaderamente esencial, porque hoy vemos que con esta pandemia se abren primero centros comerciales, cines y un sinfín de aspectos, y dejamos el aspecto de la vida religiosa al final. ¿Es verdaderamente de trascendencia esa relación con el Ser Supremo? ¿Es verdaderamente trascendente para el ser humano encontrar ese vínculo espiritual, integral, interno, respecto de la expresión externa de esa religiosidad, de ese valor sustancial? Pues por supuesto que sí lo es. Entonces, vida y libertad religiosa, diré yo que son derechos fundamentales esenciales de la persona y como tal tienen que valorarse en esa propia circunstancia. En esa medida tiene que valorarse, tiene que defenderse, tiene que protegerse. Pero si viéramos el contexto de vida como un aspecto realmente separado, ¿no? Aborto. Y si lo pusiéramos como un aspecto separado de cómo pretenden sustentar algunos de los planteamientos que hacen los abortistas, lo quieren llevar a un supuesto de una acción privada. ¿Y cuál es ese aspecto de esa acción privada? Un primer debate si el embrión es persona o no lo es. Pero en ese contexto lo cierran, ¿no? Los derechos de las mujeres como tal. Pero en esa circunstancia vemos un elemento de un debate, por supuesto está sustentado científica, médica, antropológica, sociológicamente, lo que significa un ser humano y lo que significa la vida humana. Y desde el momento de la propia concepción, ya lo definieron aquí perfectamente en la sesión 2 de donde nos expresaron que desde el momento en que ya existe la mórula como tal, pues ya hay una nueva persona, un nuevo código genético, una nueva representación como tal, un ser humano. Y en su humanidad, pues entendemos que desde ese momento está en potencia, está en proceso, está en desarrollo, pero es un ser humano. Ahí no saldrá un elefante o una ballena, es un ser humano. Porque si en otros casos concretos, como en la defensa de los huevos de tortuga, pensamos que en esos huevos que solo contienen en ese momento líquido, razonadamente se defiende que ahí habrá una tortuga y entonces en su tortuguicidad, tarde o temprano habrá una tortuga. Porque en el caso de la humanidad como esencia o elemento sustancial del ser humano, dudamos indistintamente de la etapa en la que sea, o más bien nos quieren hacer dudar de si esa persona que ahí se desarrolla es o no persona. Será persona siempre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ese debate en un contexto circunstancial solo de la cuestión vida como tal, aborto, yo diría que en un contexto de acción privada, ¿no? Donde nos pretenden llevar a discutir sobre si hay vida o no, estamos en un entendido de aparentemente llevar a un asunto privado entre definir lo que corresponde a la mujer y definir lo que corresponde al ser humano. En eso no ahondo más porque solo lo quiero dejar como un contexto sustancial que así nos pretenden llevar en el aspecto, y lo quise desahogar así, separado primero vida, libertad religiosa y luego ver dónde se hace el cruce para poder entender un poquito cómo se violenta. Entonces aquí lo dejamos como que el debate nos lo pretenden llevar por esta cuestión de acción privada, pero va mucho más allá. Libertad religiosa, el derecho a creer, pero también el derecho a no creer. El derecho a hacer respetar y hacer valer los sentimientos más propios de la persona, los elementos más sustanciales del interior de la persona. En ese concepto, ambos derechos sustanciales como tal, pues nos llevan a un planteamiento de protección como tal.
Ya planteé algunos elementos de que primero abrieron muchos otros espacios que se pretenden en desarrollo de la persona, pero en el contexto de la libertad religiosa aún no encontramos todavía esa apertura y me refiero a esta etapa de la pandemia. Todavía en el concepto de objeción de conciencia, respecto a si es responsabilidad del Estado garantizar el cruce de los derechos, pero garantizar, por supuesto, también el concepto de objeción de conciencia, sobre todo en el ámbito médico, en el contexto de la salud, en el propio contexto del aborto. Y luego me centraré en esta parte, que es de alguna manera lo que tendemos a integrar como tal, es cuando las leyes de aborto salen de ese contexto de la definición de solo plantear un derecho que no existe para la defensa de las mujeres o de su cuerpo como tal, pretendiendo determinar, como sucede en el caso de la legislación de la Ciudad de México y en otras legislaciones, que se puede abortar hasta 12 semanas, como si pretendiendo determinar que a partir de ese momento ya se es persona o no se es, pues es un contexto verdaderamente contradictorio de lo que tiene que ver cuando ya se plantea con un contexto como una ley de aborto, donde se pretende que el aborto sea un derecho. El primer planteamiento central que yo haré es que el aborto absolutamente no es un derecho. Y así ha sido discutido en algunas instancias internacionales, pero en otras se pretende inculcar. Incluso estos grandes debates que se generan ahora en el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mediante opiniones consultivas o mediante decisiones por separado de los propios jueces, pero no en la aplicación ni de la Convención Americana, ni de los instrumentos que pueden obligar a los estados a realizar. Es decir, se genera un engaño. Los jueces tienen su jurisdicción, pero por sí solos y en lo particular, pues tendrán su criterio, pero no lo pueden imponer a las naciones. Las opiniones consultivas son eso, opiniones consultivas, las determinaciones de análisis que no determinan, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, una determinación de que un Estado cumpla conforme a esa normatividad, pues está integrado en un contexto de una injerencia, de un interés ideologizante de pretender que las naciones se apeguen a esos aspectos y no necesariamente son ni elementos jurídicos vinculantes ni aplicación estricta de lo que establece los propios instrumentos internacionales de protección a derechos humanos. El aborto no es un derecho. Como ley, como implementación donde se pretende violentar las propias libertades, donde se pretende que las instituciones de salud públicas o privadas estén obligadas a proveer sin tener ninguna otra restricción los elementos respectivos al aborto, que sea un servicio gratuito y obligatorio. Ese no es un derecho. Se trata de una imposición ideológica, y se trata de una imposición ideológica contra los derechos humanos fundamentales, porque en el Estado de Derecho nos hemos dado cuenta cómo dos creaciones esenciales del ser humano, que realizó para su desarrollo como ser humano, que realizó para la protección en comunidad, que son la ley, o en este caso el derecho, y el Estado, se crea el derecho como un contexto para evitar aquellos aspectos de la ley del más fuerte, el que más imponía, el que más capacidad tenía sobre los que menos tenían. Entonces era una imposición total. O la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Hubo un mecanismo de darse cuenta en un proceso de desarrollo natural de seres humanos, de sum politikon, de sunes politicones, de animales en relación, de políticos, de que solo pueden construir desarrollo humano como personas, al contexto de crear el derecho como los elementos mínimos esenciales para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, para poder tener ciertas garantías. Y no importaba si eras más fuerte o poderoso, tienes que regularte conforme a esos aspectos para proteger a otros que no lo son en otros aspectos, pero que en lo integral vivimos en paz, en tranquilidad, en comunidad, en común unidad, de protección como seres humanos. Y otro de los elementos creados, que es una ficción jurídica, es el Estado.
Y el Estado creado como un ente encargado de la administración de la cosa pública, encargado de dar los elementos de paz, de seguridad, de certeza jurídica, de tranquilidad, de propia seguridad pública, hoy se desnalizan. Hoy derecho y Estado, que son creaciones del ser humano, se modifican y ahora se vuelven contra su creador. Y ahora el derecho pretende decir quién es persona, quién tiene derechos y quién no, y el Estado pierde su vocación de protección, de integración, para poder proteger a las personas. En este caso, con estas leyes de aborto, se ha perdido toda la dimensión de Estado, se ha perdido toda la dimensión del derecho como protección de los propios seres humanos. Es decir, han perdido la esencia y la razón de ser. El Estado buscaba el bien común. El Estado buscaba el desarrollo de las personas. El derecho garantizaba los mínimos de paz, de seguridad, de tranquilidad. Hoy eso se ha revertido y afecta a las propias personas. Bajo esta circunstancia, plantear el aborto como un derecho viola la libertad de asociación, viola la libertad de pensamiento, viola como tal la libertad religiosa como derechos esenciales. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un choque con la nación de derechos individuales que hablábamos en el otro aspecto, ¿no? O sea, esta oposición como tal que plantean al aborto y que nosotros definimos como más bien defensa de la vida, a favor de la vida, los que pretenden manejar el contexto del aborto dicen que este no es un tema exclusivo de las religiones, ¿no? Que es un tema exclusivo de derechos, del no nacido, del derecho de la mujer, y pretenden hacer ahí un vericueto. Pero en este contexto, el derecho fundamental de libertad religiosa y objeción de conciencia, que es un derecho protegido porque las personas pueden tener conforme a sus más profundas creencias las propias convicciones, que en conjunto se integran en una asociación religiosa. Entonces, este vericueto de determinar que el asunto del aborto no es un asunto de religiones como instituciones religiosas, tiene una equivocación, porque el concepto de la vida y de la libertad religiosa parte del derecho humano fundamental de las personas que a su vez integran las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas no existirían si no existiría el derecho humano a la libertad religiosa, a la expresión, a la integración de esos valores que en conjunto vivimos. De tal manera que considero que la imposición gubernamental, sin considerar este elemento sustancial de desarrollo pleno de la libertad religiosa en conjunto, sería una especie de Estado violador de derechos humanos fundamentales, ¿no? Porque se han olvidado del derecho de los creyentes. Han desviado la atención sobre el concepto de las asociaciones religiosas, no hablando solo de contenido religioso y desviando el concepto de no derecho. En esta circunstancia, me voy enfilando prácticamente a concluir. Yo lo que expresaría es que en este concepto, el aborto, sí manejado en estas circunstancias desde las leyes como un total que obligue o pretenda obligar a las instancias gubernamentales, públicas, privadas, a las propias personas a ver el aborto como un derecho, atenta contra la libertad. Las libertades en general, pero en específico atenta contra la libertad religiosa. Es decir, mediante la imposición de una ley, se pretende borrar de un plumazo, cuando se considera el aborto como un derecho, la objeción de conciencia, porque entonces se va en un uno que te permite la objeción de conciencia, que es un derecho humano fundamental, que es superior a esa creación del aborto plasmado en una ley general que obligue a instituciones y a personas a que esto sea una obligación en la cual no se pueda discutir. Sin embargo, el derecho humano a la vida y el derecho humano de libertad religiosa son superiores a este contexto de plasmar en una norma, inclusive aunque pudiese llevarse a una norma constitucional, sería un contrasentido. Y concluyo con eso. Aun cuando en una reforma constitucional pudiese haber un mecanismo de violación contra un derecho humano fundamental, estaríamos hablando de un supuesto que en la doctrina se empieza a discutir desde hace ya algún tiempo, que es si una constitución puede ser inconstitucional. Y una constitución puede ser inconstitucional si en el marco de sus elementos sustanciales de constitución, que uno de ellos son la protección de los derechos humanos fundamentales
si encuentra en su interior un contrasentido, por supuesto que este texto puede ser inconstitucional en razón de su naturaleza, no en razón de su texto escrito, que eso podría variar. Pero bajo este aspecto hay mucho por hacer, hay mucho por entender, y lo primero que habría que decir, y con eso concluyo, es que efectivamente las leyes de aborto planteadas como pretender generalizar el aborto como un derecho, violan, transgreden, ofenden el aspecto central de los elementos sustanciales de la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Yo con esto concluyo y estaría atento en su momento a sus preguntas.